No, ahí sí no sé si la ven ahí. Sí. ¿Está bien? Sí, listo, sí, sí. Ok. Bueno, vamos a empezar sin más preámbulo. Como bien comentaba el ingeniero Fernando, la verdad que esta parte de eliminación de productos químicos, específicamente glifosato, pues trae un revuelo impresionante en todo el mundo, ¿eh? Porque la verdad es que hablar de glifosato, también en su momento se podría pensar en hablar en DDT, que todavía haciendo estudios al respecto. Por ahí salió una nota el año pasado de que el DDT todavía fue encontrado en algunas zonas de Canadá después de que lo suspendieron en 1968, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo encontraron en algunos moluscos microscópicos y entonces hay retención porque estos se pegan a las partes grasas. Entonces, por eso podría ser un tema de todo un día y varios días de discusión. En ese sentido, pues yo tengo la experiencia en la parte toxicológica, si bien tengo que ser honesto, conozco los mecanismos de acción, este, como tal no tengo experiencia para herbicidas, pero sí conozco los mecanismos de acción, tengo la experiencia en toxicología y en la parte de biología molecular, porque también dentro de mi currículum yo estuve en dos centros nacionales, pero que tienen trascendencia internacional, como es el Instituto de Biotecnología de la UNAM, donde hice transgénicos, hice pruebas moleculares, análisis moleculares, y con un especialista en el Cinvestav Irapuato, que es el doctor Luis Herrera Estrella, que él fue mi mentor y yo fui su técnico en su momento. Conozco de los mecanismos de los transgénicos y para que también no quede así como me ubican algunos, quizá esa parte no la conocen, pero sí tengo esa formación. El doctor Luis Herrera es un experto nacional e internacional en ese sentido. Entonces, de mi parte, a reserva del tiempo que cuente, yo quería enfocarme primero en saber, bueno, tú googleas qué es glifosato y bueno, dices un organofosforado, herbicida, tiene una serie de características de uso y eh, pues tiene una fórmula muy parecida a un aminoácido, de hecho es considerado un tipo de aminoácido, incluso a la alicina específicamente, ¿no? No es así como tal porque aquí, para los que saben un poco del tema, pues tiene que tener un grupo amino y un grupo carboxilo y en este sentido, pues tiene el grupo fosfato, ¿no? Entonces eso lo hace relacionado a un aminoácido y esto había que entenderlo más tarde, que lo voy a comentar, que pues un aminoácido que una vez que interactúa dentro del proceso como herbicida, que en un momento lo voy a platicar, influye en tres aminoácidos. Y todo el mundo dice, bueno, pues es en plantas, entonces no hay problema. Yo creo que el humano, los mamíferos, otros seres, no van a tener un problema al respecto. Pero los datos dicen otra cosa, ¿verdad? Entonces, un aminoácido con ciertas características y para los químicos, pues va esta parte de que grupo amino, grupo carboxilo, que es sustituido por un grupo fosfato. Entonces, ya nos quedamos con eso. ¿Para qué dice la norma o qué dicen las entidades nacionales e internacionales al respecto? Porque, como bien decíamos, bueno, es eliminación de un producto. Y yo creo que en su caso hubo foros semejantes para DDT y otros productos químicos, ¿no? Que han impactado a nivel internacional. Entonces, algo que nos dice, ¿por qué decir no al glifosato? Semanal nos presenta en su momento un estudioso, un ecólogo, importante en México, de hecho, de los grupos de ecólogos de las raíces del INIREP, donde el doctor Toledo presenta, incluso aquí tenemos el link para cualquiera que quiera ver detalles, porque sí es un poco extenso, dice que se filtra, es un agrotóxico, penetra al suelo, penetra al agua y sus residuos, y entonces estos residuos quedan ahí con cierta latencia, ¿no? Fue desarrollado, dicen inventado, ¿verdad? En 1970 por Monsanto. Muchos conocen a esta empresa que prácticamente le apostó a los transgénicos en su momento impresionantemente.
Y pues Roundup es lo que se tiene desde entonces, y, pero se encontró, bueno, no está, hay un dato aquí mismo que dice que hasta 2014 ya se había fumigado en el planeta con 8.600 millones de kilogramos, ¿no? Entonces ya en ese dato, ¿no? A la fecha, pues imagínense, 6 años más que se usó, y ya después hasta que México decidió dar una declaración en una norma oficial que justamente se firma en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2020, donde se decreta que pues a partir de entonces su uso debería ser limitado y hasta que 2024 pudiera ya no usarse prácticamente, ¿no? Entonces, esa es la nota que tenemos. Y bueno, hay más cosas. El propio doctor Víctor Toledo comenta de una persona que hace una antología toxicológica del glifosato, que es Martín Rossi, y donde cita muchos artículos científicos al respecto y donde da prueba fehaciente de esa realidad, ¿no? Y bueno, los cultivos transgénicos son tolerantes al glifosato. Pues aquí dice, porque es una página oficial, ¿no? Del gobierno de México, habla de que el glifosato genera encefalopatías, autismo, Parkinson, malformaciones, incluso diversos tipos de cáncer. Voy a abundar un poco más adelante por una situación que tiene que ver con el metabolismo del mismo, ¿no? No sé cuál va a ser la dinámica, pero ahí podrán anotar en el texto, ¿va? Bueno, tiene efecto en crustáceos, moluscos, en casi todos los insecticidas o herbicidas o pesticidas tienen mucha relación con los ácidos grasos o los lípidos. Entonces, por eso es la cuestión de que no solamente pudiera decir hay residuos en el suelo, en el agua, sino que todo el vehículo que es el agua, pues hace que llegue a todos, a todos los seres vivos en el suelo, en la tierra, en donde hay cultivos y no, ¿verdad? Entonces, la OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, pues habla de este herbicida como un cancerígeno, ¿sí? Incluso el Instituto Ramassi, que se encarga de estudiar estas cuestiones de inmunológicas, habla que puede haber destrucción de algunas enzimas, por ejemplo, algunos cánceres, ¿sí? Y puede modificar la flora intestinal. Entonces es otro aspecto que dices, bueno, a ver, ¿cómo que es un herbicida y me va a afectar la flora intestinal? Pues ahorita vamos a ver al respecto, ¿no? Otro estudio que, bueno, este es un estudio que hace la UNAM, la UAM, en su momento en el Valle de México, comandado por la actual directora del CONACYT, y donde habla de que de 387 muestras, el producto pues fue identificado, fue detectado en tortillerías y supermercados, y donde encontraron la molécula bueno, los genes de este glifosato, ¿no? Entonces, ya hay una cuestión que no solamente hay un mecanismo, bueno, ahorita no lo tengo, más tarde, un mecanismo que afecte solamente a la planta, ¿no? Por otra parte, el COFEPRIS, que es la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la que te da la venia, porque es un complejo de secretaría, la de salud, la de economía, la Semarnat, la SADER, donde crearon y tienen el cobijo de COFEPRIS, y en este sentido, pues también es una página oficial, y en donde dice el 24 de diciembre de 2020, bueno, desde los 70 se consideró inocuo, pero no obstante, en 2015 la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, pues nos dice ya lo contrario, ¿no? Porque ya hay una reclasificación como es de y donde ya habla que es posiblemente cancerígeno, ¿no? Y igual es que es pues la agencia de la OMS, ¿no? Entonces, el glifosato es un herbicida químico no selectivo, con amplio espectro, ¿sí? Pero ¿qué dicen? El sistema de la planta inhibe el sistema de aminoácidos, lo que ocasiona que se tenga su crecimiento
amarillando la planta y después en 1 o 2 semanas, pues la muerte. Entonces, vean, inhibe la síntesis de aminoácidos, ¿sí? Y todos los seres humanos tenemos, ya sea plantas y animales, y en este caso nosotros como mamíferos superiores, pues tenemos una célula que después, bueno, ya no voy a dar biología celular aquí, ¿verdad? Pero está el núcleo y pegado al núcleo está el retículo endoplásmico rugoso y liso, y en el retículo endoplásmico rugoso ahí se lleva a cabo la síntesis de las proteínas, porque se lleva a cabo esta interpretación de aminoácidos y conjunción, ¿verdad? Por otra parte, ¿qué dice el Colpos? Bueno, pues ya tenemos un comunicado específico de parte de nuestro secretario, cabeza de sector, que en este caso es el doctor Víctor Manuel Villalobos. Él conoce muy bien del tema porque, bueno, él trabajó mucho al respecto, trabajó en la FAO, surgió también de eh, capacitado en Colpos en su momento y también estuvo en el Cinvestav. Entonces conoce el tema y bueno, lanza este comunicado, que es el que les platicaba yo, del Diario Oficial de la Federación, donde aquí el 31 de diciembre del 2020 lanza el comunicado y que ya prácticamente nosotros tenemos que tomar las previsiones porque estamos en un sector que directamente muchos de nuestros académicos trabajamos y nosotros trabajamos en este medio, ¿no? Y ya lo firma pues, nuestro director, representante actual, que estamos en el proceso incluso de cambio de director. Y bueno, ya hay estudios de propios investigadores, por ejemplo, este toxicólogo, el doctor Concepción Rodríguez Marcial, es un reconocido toxicólogo, también ha trabajado sobre evaluación de plantas transgénicas, es del Colpos Montecillo, trabaja en el Instituto de Fitosanidad y ya en 2012 pues dirigió una tesis donde hacen una prueba rápida para detección de plantas de maíz resistentes al herbicida glifosato. Entonces ya hay estudios, pero ¿cuál es el fundamento de esto? Porque también hablamos del herbicida como tal, pero también como transgénico, que es la parte que voy a platicar un poco, y pues también lo hablan como un madurante, ¿no? Entonces también por eso este uso se incrementó y actualmente se vuelve un problema porque incluso en Colombia sacaban la nota la semana pasada de que pues lo tienen que usar porque nos permite detectar cultivadas con droga, ¿eh? Con amapola en especial. Entonces, ¿qué pasa aquí con esto del glifosato como transgénico? Porque muchos siempre nos inquieta esto de que un transgénico, pues sí, efectivamente, en este circulito que vemos aquí, que se llama plásmido, se construye y se insertan genes de interés. Y para una selección entre saber si tiene el gen de interés o no, se utilizan marcadores moleculares. Y un marcador molecular con un gen de resistencia o tolerancia es el glifosato. Puede insertarse también aquí, como lo vemos, pues es resistente, es el gen como tal, que produce esa resistencia al glifosato porque la metaboliza, ahorita vamos a hablar un poco de ello, y entonces hay una secuencia que va a identificar, que es como una etiqueta que va a identificar específicamente el cloroplasto, y de ahí pueden ir otras secciones que puede ser meterle un gen de resistencia a antibióticos, que es otro marcador de selección, y entonces ya una vez que está inserto en ese plásmido, pues muchos lo pueden multiplicar con bacterias, como S. coli, que ya se utilizan como productores para amplificar los genes. Y una vez que tenemos un pool de ADN con ese plásmido, por técnicas moleculares que se llama biobalística, que es el más conocido, que son inyección de plantas, hojas o tejido celular vegetal, que literal se le disparan los genes en una partícula de oro, se envuelven se bañan esas partículas con el ADN de este plásmido
Y al disparar a las células de la planta, pues se inserta este ADN. Entonces esos disparos hacen que tengamos plantas que se les inserta este gen y otros no. ¿Cómo se verifica esto? Pues precisamente una vez que tenemos cultivada la planta, por un lado se somete a glifosato y pues vemos que del lado izquierdo, para mi caso, vemos que pues la planta se seca. ¿Por qué? Porque cuando se le disparó esos genes, no se introdujo en algunas células el gen, y entonces al ponerlo a exposición del glifosato, pues vemos que pues no hay inhibición o sea, un metabolismo del herbicida, y entonces hace que la planta se muera. Por el lado del derecho, pues vemos que eh, la planta la vemos verde, como si no le hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque tuvo el gen que se le insertó de ese plásmido que lleva ese gen que una vez que es expuesto al glifosato reacciona, y al reaccionar pasa algo como esto. Es un mecanismo, no voy a hablar de química, pero lo que pasa es de que hay un proceso metabólico, ¿sí? Hay un ciclo que es la ruta del Chiquimato, y entonces en esa ruta hay una serie de etapas para producción de algunos aminoácidos, pero resulta que en esta, que es el enol piruvato chiquimato 3-fosfato, se interrumpe y entonces ya no se lleva a cabo la producción de estos aminoácidos, y en una siguiente etapa ya la función de fitoalexina, lignina, que es la parte de paredes para formación de paredes, se separa. La producción de ácido indolacético, que es una fitohormona, también se bloquea. Entonces todo el mecanismo de la planta se bloquea, y entonces por eso tenemos esa muerte o ese amarillamiento. ¿Dónde se lleva a cabo esto? Bueno, está la pared celular, están los cloroplastos, donde tenemos, se lleva a cabo la fotosíntesis, y en el cloroplasto precisamente, que es se los presento, y muchos lo conocen, claro, pero a nivel de aquí, a nivel de Cítero Calvin, hay una ruta metabólica que permite, pues claro, producción de azúcar, pero por otro lado, es el bloqueo en plantas, claro, de, de estos mecanismos metabólicos que hacen que la planta prácticamente muera, ¿sí? En mayor o menor grado, dependiendo de las especies que sean, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? Pues aquí también es la penetración de, esto aquí nada más nos ejemplifican cómo es que está la célula, lo que les digo, el núcleo, estas zonas celulares, y a ese nivel, en algunos casos que tienen el gen, se activan o no se activan, y entonces llega el glifosato, que es en este caso, estos como especie de casquitos rojos, como tipo hongos, que penetran al sitio de acción, que es el target, el blanco, y al encajar se lleva esa conexión metabólica y entonces bloquea la síntesis de aminoácidos. Y claro, toda la función de fotosíntesis y la muerte. Por eso vemos aquí que muere, ¿verdad? Queda muerta por varios aspectos. Incluso se activan algunos mecanismos que le llaman especies reactivas de oxígeno, donde se estimula grupos peróxido. Y en otro caso, pues vean, no pasa eso, no embona, y entonces se metaboliza el glifosato, y entonces la actividad peroxidasa pues hace que no comprometa la vida celular. Otro esquema también en el lado izquierdo, que es una célula susceptible, pues aquí los cloroplastos andan ahí embebidos en la célula, pero no producen ningún mecanismo de activación. En cambio, en el lado derecho se activan, metabolizan el glifosato, y entonces hacen que sea la protección. Y eso les da la resistencia a las plantas. Ahora, en humanos, este mecanismo también, pues como les dije,
tiene que ver con la tirosina, el triptofano, la fenilalanina, y entonces, una vez que comes algún vegetal o estás expuesto al glifosato, se encontró que a nivel del intestino, del lumen, que es la parte mucosa que permite absorber los nutrientes ya metabolizados en el estómago, en diferentes etapas, ahí afecta a la flora microbiana, ¿sí? Entonces, por consumo de vegetales que puedan tener altas dosis de glifosato, o simplemente puede ser agua también, que en zonas donde se encuentra ciertos sistemas de producción abundantes y están rodeada la población, pues el agua, el suelo, les hace esa exposición. Entonces, ese es el problema también, de que creemos que nada más aplicamos a la planta y ya no va a pasar nada, sino que genera esta lixiviación o esta transfusión a través del suelo, mantos freáticos y su destino hasta el mar, ¿verdad? Prácticamente con eso yo tendría esta parte del tema, a reserva de que quisieran que les explicara un poquito más al respecto, pero este es un panorama, por eso primero les presento la parte oficial, lo que tenemos, les doy los fundamentos de caso de los transgénicos, porque eso también está mucho a discusión, también en ocasiones, y la gente pues sí se asusta, pero no sabe por qué suceden las cosas, ¿no? Entonces, esa es una idea. Si quieren puedo explicar más al respecto y si no, pues dejo a mi colega que va a participar, ¿eh? A reserva de lo que comenta. Ya estamos sobre el tiempo, doctor Gracias. Francisco. Sí, está Entonces, bien. Perfecto. creo que está fundamentado ahí lo que por parte del colegio, por parte de la cuestión de la Secretaría de Agricultura está diciéndonos acerca de cuáles son las causas por las cuales llegó a esta conclusión. Y bueno, si hay alguna comentario, alguna duda, si por el chat nos pueden hacer llegar para poder darle paso, Claudia, al siguiente ponente. Pues aquí estoy pendiente. Gracias. Sí, claro. Tenemos una pregunta precisamente de usted, ingeniero. Le está preguntando al doctor Francisco que puede comentar de estudios donde al aplicar el suelo en 3 meses ya no han encontrado residuos de este herbicida. ¿Son verídicos o son falsos? Bueno, la verdad es que en suelo como tal no, porque se lixivia y entra a los frutos. No sé el tiempo, honestamente, porque dependiendo de la flora microbiana y los microorganismos presentes, que en especial como moluscos y algunos insectos que comenté en la presentación, pueden tener la residualidad. Entonces, no como tal en el suelo, quizá, pero sí en organismos de la rizósfera que le llaman, y al lavarse por la dinámica del flujo del agua, pues entonces quizá no se encuentren, pero sí pueden retenerlo algunos organismos o algunos microorganismos. A nivel de lípidos, ¿sí? De cuerpo graso que le llaman. Muchas gracias, doctor Francisco. Aquí pendiente. Pues bueno, viendo que no tenemos alguna otra pregunta, le damos la palabra al doctor Eduardo Pérez Rico, quien es miembro del Consejo Directivo de PROCIT. Doctor, ¿está por ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. El doctor Eduardo Pérez, él es ingeniero agrónomo, tiene una maestría y un doctorado en ciencias en la Universidad de California en Davis. Tiene más de 40 años de experiencia en investigación, desarrollo de tecnologías y asuntos regulatorios del sector agrícola. Actualmente se desempeña como director de asuntos a Bayer Crop Science en el norte de Latinoamérica. Le damos la bienvenida, doctor, y muchas gracias por su participación. Muchas gracias, don Fernando, Claudia, por la invitación y un gusto poder compartir con la audiencia
algunas reflexiones en relación a este producto que, como ya comentaba el doctor Hernández, pues ha sido un producto de un largo historial de uso, un producto muy estudiado. Y aquí voy a mostrar algunas de las, pues, digamos, reflexiones o evidencias de peso científico a nivel global y qué es lo que dicen las agencias reguladoras al respecto, ¿no? Este producto, como ya lo explicaba de forma detallada el doctor Hernández, es un producto sistémico, lo cual significa que es aplicado al follaje de las malezas. El producto se absorbe dentro de la planta y se mueve a las raíces y a través de toda la planta. El producto no tiene actividad en el suelo y la razón de esto es por las cargas negativas que tiene las moléculas, se adhiere fuertemente a las partículas del suelo y no tiene movilidad. El hecho de que el producto se haya encontrado en algunos estudios en mantos freáticos o en aguas subterráneas, puede ser que haya movilidad del producto en suelos sumamente arenosos que no tienen suficiente capacidad de absorción, pero todos los estudios que se han realizado en suelos, vaya, de características arcillosas a características normales, el producto prácticamente no tiene actividad y movilidad en el suelo. El producto no se aplica sobre cultivos, excepto en aquellos que también describía el doctor Hernández en relación a tolerancia a glifosato en cultivos genéticamente que han sido modificados, por ejemplo, el algodón. Tiene una amplia versatilidad de usos y un bajo costo económico para el control de malezas. Por otro lado, el historial de uso comercial data desde 1975, más de 45 años de uso comercial a nivel global. Probablemente sea uno de los plaguicidas más extensamente estudiado a nivel global, estudios científicos en relaciones a sus efectos a la salud humana y al medio ambiente. Sin duda hay estudios polémicos, hay estudios, y no son cientos, sino miles de estudios los que se han realizado a través del tiempo, y es lo que en realidad pone a las autoridades regulatorias en una revisión exhaustiva de la información con el propósito de tomar determinaciones de autorizaciones para usos agrícolas, y hay más de 120 países o autoridades regulatorias en el mundo que han estado reevaluando el producto a través de los años y han avalado el uso seguro de este producto siguiendo las recomendaciones de etiqueta. Entre ellos, pues obviamente Estados Unidos, Brasil, en Centroamérica, la región andina, en México mismo, el producto se fue registrado desde 1976. Inclusive hay algunos países que por situaciones también de políticas en algunos casos, Sri Lanka fue tal vez el primer país que prohibió el glifosato para uso agrícola en 2016 y 2 años después, en 2018, levantaron esta suspensión debido al gran impacto económico que se estaba generando en sus cultivos de exportación. Principalmente, Sri Lanka es un exportador global de hoja de té y de hule, y al no tener productos sustitutos disponibles para el control de malezas con glifosato, pues empezaron a haber un gran quebranto económico en este sector y el gobierno 2 años después decidió levantar esta suspensión. La Comunidad Europea también ha sido un tema muy, muy discutido. Es un producto que todavía mantiene autorizaciones vigentes. La última autorización se otorgó hace 4 años y está vigente hasta diciembre del 2022, donde va a ser reevaluado nuevamente. El año pasado se sometió un nuevo expediente de glifosato con miles de estudios de soporte de seguridad y la Comunidad Europea estará evaluando esta información para renovar el registro a partir de enero del 2023. En México, como decía, productos a base de glifosato están registrados de 1976 y los usos agrícolas se mantienen vigentes, están autorizados por la COFEPRIS, inclusive tienen la categoría toxicológica 5, que es la más favorable
desde la perspectiva toxicológica, comparativamente con otros productos, es de los productos tal vez con un perfil toxicológico más favorable. Estos son algunos resúmenes, también lo explicaba el doctor Hernández con mayor detalle. Es un producto que en realidad tiene muy baja absorción dermal. Es un producto altamente soluble en agua. No tiene prácticamente interferencia pues, en tejidos grasos. En caso de ingesta, el producto tiene baja absorción, quiere decir que puede ser excretado fácilmente a través de la orina o de las heces. No tiene interferencia en el metabolismo de humanos. Y como decía, los miles de estudios que se han realizado a través de los años muestran un peso de evidencia científica de que este producto no es carcinogénico, no es genotóxico y no es un disruptor endócrino. No dudo que habrá estudios que demuestran lo contrario. Sin embargo, lo que evalúan las agencias reguladoras, pues es el peso de la evidencia científica de los cientos o miles de estudios que evalúan para su autorización. En relación al medio ambiente, no es un producto también que tenga una alta presión de vapor, no se evapora, no es volátil. Es un producto, como decía, con alta solubilidad en agua, muy poco soluble en grasas, no se bioacumula en tejidos, se adhiere fuertemente a partículas del suelo y una vez adherido a las partículas del suelo pasa por un proceso de descomposición microbiana en compuestos naturales. Por lo tanto, la absorción que tiene las partículas del suelo hace que sea muy poco lixiviable. Ahora, algo interesante que se detonó en el 2015 fue lo que mencionaba el doctor Hernández en relación a la clasificación emitida por la IARC. Quisiera comentar que la IARC no es un organismo regulador, es un organismo que estudia la peligrosidad de efectos carcinogénicos de cualquier producto, de cualquier actividad, de cualquier compuesto de nuestra vida cotidiana, evalúa cuál es el peligro que representa ese producto o actividad en relación con el cáncer. Es un instituto miembro de la Organización Mundial de la Salud, pero ahorita voy a comentar más adelante los otros comités también de la Organización Mundial de la Salud que evalúan plaguicidas. Entonces, este producto se registró por primera vez en 1974 y lo que quiero mostrar aquí es que a través de estos últimos 45 años de historial de uso después de su primer registro, en el 87, en el 91, 93, en fin, hasta fechas recientes, diferentes organismos internacionales, agencias reguladoras de todo el mundo han estado evaluando, autorizando y reevaluando el producto. Inclusive se pueden ustedes notar que a partir del 2015, que fue cuando la IARC clasificó al producto en 2A como probablemente carcinogénico, basado en algunos estudios que pues analizaron, vean cómo se detonó una reevaluación del producto en diferentes países a partir del 2016, 17, 19 y 20. Vean, las banderitas indican ya sea países, agencias reguladoras de esos países o organismos internacionales. Entre ellos, la Organización Mundial de la Salud ha hecho reevaluaciones recientes y han llegado consistentemente, han llegado a la misma conclusión de que el producto es seguro para la salud, no es un producto carcinogénico y por otro lado, siguiendo las instrucciones de etiqueta en el producto para usos agrícolas, no representa un riesgo para la salud o el medio ambiente. La Organización Mundial de la Salud tiene varios comités, entre ellos la Agencia Internacional para Investigación del Cáncer, que es la IARC, tiene el Programa Internacional de Seguridad Química, tiene el Grupo de Evaluación Central, que es el GMPR, que es el grupo asesor en residuos de plaguicidas, y tiene otro comité también que pues evalúa el tema de calidad de agua para consumo humano. Estos 4 comités han llevado a cabo evaluaciones de esta misma molécula. El único agencia, que es la IARC, fue la que lo clasificó como probablemente carcinogénico, categoría 2A, pero al igual que el glifosato, otros productos de uso de consumo cotidiano, como es la carne roja, como es el café,
estos productos se encuentran en esa misma categoría 2A. Los otros 3 comités de la Organización Mundial de la Salud llegaron a la conclusión de que este producto no representa un riesgo de cáncer para la salud humana. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la clasificación de la IARC no es consistente con las conclusiones que han encontrado otros comités dentro de la Organización Mundial de la Salud. Y sí, estos otros comités han encontrado consistencia con las evaluaciones que han hecho agencias reguladoras de todo el mundo en cuanto al peso de la evidencia científica, que el producto es seguro para su uso siguiendo las indicaciones de etiqueta. La última reevaluación, la más reciente pues que se hizo sobre este producto fue en la EPA de los Estados Unidos. Esta se publicó el año pasado y aquí pueden ver las conclusiones que derivaron después de varios años, desde 2016 que iniciaron la reevaluación a raíz de la categorización que hizo la IARC. La EPA estuvo por varios años analizando nuevamente toda la batería de estudios de este producto y llegó a la conclusión de que el producto no es cancerígeno. Es decir, llegó a la misma conclusión que ha venido llegando desde 1974 a la fecha, que es cuando se registró por primera vez en los Estados Unidos, y siguiendo las recomendaciones de etiqueta, pues este producto no representa un riesgo para la salud. Por otro lado, en nuestra opinión, creemos que las razones fundadas en la emisión de este decreto no están justificadas científicamente. El decreto fue emitido por el gobierno federal en el diciembre 31 del 2020, donde habla de una sustitución gradual del glifosato hasta su total eliminación en el 2024. Sin embargo, pues nosotros no vamos a juzgar esa decisión, somos respetuosos de esa decisión del Ejecutivo y en la industria de protección de cultivos, pues estaremos muy atentos para colaborar en las convocatorias que haga el CONACYT para realizar las investigaciones que se lleven a cabo para identificar alternativas de sustitución a este producto que resulten, pues no solamente efectivas, sino económicas y sustentables en el control de maleza para los productores agrícolas. Creo que va a ser una tarea, al igual que lo ha sido en el resto del mundo, el encontrar un sustituto a este producto que tiene una amplia versatilidad de usos y tiene un perfil de seguridad, como le decía, la misma COFEPRIS, a través de los años, después de más de 40 años, tiene clasificado al producto en categoría 5, que es la categoría toxicológica más favorable que existe para un producto plaguicida en relación a sus usos. El decreto, pues simplemente quiero resaltar los artículos que menciona, que van a sustituir el uso de este producto, la adquisición, distribución, promoción, importación, en los próximos 3 años y deberán de emitir hasta enero del 2024 pues la política pública para pues prohibir permanentemente este producto de su uso en México. Por otro lado, también habla de que promoverán o se implementarán alternativas sostenibles, culturalmente adecuadas para el uso de glifosato, ya sea otros agroquímicos de baja toxicidad, y aquí es donde decía que va a estar el desafío, porque al estar glifosato en categoría 5, pues difícilmente va a haber otros productos herbicidas que tengan un perfil toxicológico de menor toxicidad que este producto. Por otro lado, habrá algunas otras alternativas con productos biológicos, orgánicos, prácticas agroecológicas, ya lo mencionaba el señor presidente, pues el uso del machete, la mano de obra, en fin, productos que en juicio del Ejecutivo resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el medio ambiente. Entonces, el CONACYT va a estar coordinando estas investigaciones y esperamos pues ser convocados la industria de protección de cultivos para contribuir al desarrollo tecnológico e innovaciones que permitan identificar pues sustitutos al glifosato en los próximos 3 años.
Con esto termino. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Bueno, en el chat no vemos ninguna pregunta. Les recordamos que si surgen algunas dudas a lo largo de la jornada, nos lo hagan saber para hacerlas llegar directamente a los ponentes. Pero no, doctor Eduardo, por el momento no tenemos ninguna pregunta. Muchas gracias y agradezco la invitación nuevamente y deseos por una buena jornada el día de hoy. Muchas gracias a usted y al doctor Francisco por su valioso tiempo y, bueno, por compartirnos estos temas que son de interés